con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor que me tiene loco. ¿Se va a quedar parado allí todo el día? ¿O se va a sentar frente a mí para darme la cara? Por fin tengo enfrente al gran Ezequiel López Méndez. Usted no vino a halagarme, ¿cierto? Así que al grano. Hablemos de negocios. Sabes que yo trabajo para Fausto. Entonces, mi siguiente pregunta es... ¿qué hace aquí si trabaja para Fausto? Fausto me traicionó. Me vendió y me dio la espalda cuando caí preso por el atentado en el que Max salió herido. No movió ni un solo dedo para ayudarme. No le importó. Entonces fue usted. ¿Y cómo fue que salió de la cárcel? Tuve que mover algunos contactos. Amigos que me debían favores. Fue así como salí. Porque usted quiere saber si yo he matado a alguien o no. No quiero juzgarte, papá. Solo quiero saber. Sí. Lo hice cuando fue necesario. ¿Y qué se siente? No voy a contarle los detalles. Pero yo no quiero saber a quién, sino por qué. Las cosas se hacen y ya. Y yo esto se lo estoy diciendo a usted porque es mi hijo mayor. Pero no pregunte más, ni lo comente jamás. Gracias por la confianza, papá. Bien. Ahora lo que necesitamos saber es qué es lo que va a hacer Antón con el miserable de Ezequiel. Eso es lo que nos debe preocupar ahora en este momento. Y alguna sorpresa nos vamos a llevar. ¡Ay, ay, ay, ya va! Mira que nadie va a tomar una foto. ¡Ay, entonces merece un selfie! ¿Qué relajo es? Usted no puede estar tomando fotos, al menos estando aquí. ¿Pero qué le pasa a usted conmigo, doctor? La tiene agarrada conmigo. Yo soy la Chila Pérez. Y esta mujer que usted ve aquí es como mi hermanita. Un momentico. ¿Usted no me reconoce? No. ¡Qué igualado! Toma la foto, Chuchi. Por favor, enfermera, sáquenlo de aquí, por favor. Ya escucharon al doctor. Vamos. ¡Pero que suéltame! A mí no me agarres, que yo voy sola. Soy la Chila Pérez, la modelo internacional de este país. Respira, ven. Ven. Amelia, no deberías seguir trabajando. Mira cómo tienes la barriga inmensa. Lo sé, pero tengo que aprovechar antes que el bebé nazca, porque ahí sí es verdad que no voy a tener tiempo de nada. ¿A qué fecha estamos? El doctor dijo que faltaban 3 semanas para que naciera Ignacio. Sí, bueno, pero eso es un aproximado. Acuérdate que yo soy primeriza y a lo mejor el parto se adelanta. No, no se va a adelantar. Él tiene que esperar. Eso es como una torta. Si la sacas antes del horno, queda cruda. Sí, Axel, pero el bebé no es una torta, es un bebé. Pues con más razón tiene que quedarse ahí dentro el tiempo que sea necesario para que salga perfectamente formado.
Así que habla con el bebé y dile sí. que lo queremos pronto, pero que no invente. Ay, Axel, por favor. Yo sé que te pesa mucho la barriga y que estás desesperada, al igual que yo, de tener a nuestro hijo en brazos. Pero hay que tener paciencia. ¿Para dónde vamos? Max, yo necesito hablar contigo en privado. No podemos hablar en mi oficina. Estoy esperando una llamada muy importante. ¿Ves lo que te digo, Max? No, yo necesito hablar contigo en un sitio en donde no nos interrumpa ni tu papá, ni tus hermanos, ni Camila, ni nadie. ¿Está bien? Ok, Astrid, ya estamos aquí. ¿Qué pasó? Mi amor, es que yo estoy muy asustada. No puede ser que tú y yo ya tengamos 4 meses de casado y nada que logro quedar embarazada. Astrid, otra vez con lo mismo. Tú lo acabas de decir, apenas llevamos 4 meses de casado. Para eso hay que tener paciencia. Mi amor, yo necesito que tú y yo vayamos juntos a un médico. Max, tú sabes cuánto deseo yo darte un hijo. Compláceme, ¿sí? ¿Y qué tengo que ver yo con que Fausto lo haya traicionado? ¿Por qué no se cobra solito esa deuda? ¿Por qué aliarse conmigo? Porque Fausto te detesta y haría cualquier cosa por acabar contigo. Bueno, eso no es nuevo para mí. Pero si Fausto ve que cayó ante mí asociado contigo, el castigo va a ser mucho peor. Y si no se muere por lo que voy a hacerle, se va a morir de la rabia y la impotencia al saber que fuiste tú quien lo venció al final. A ver, ¿y qué planes tiene contra Fausto? ¿Cómo piensa cobrarse esa traición? ¿Y cómo encajo yo en ese asunto? Justamente a ese punto quería llegar. ¿Cómo encajas tú en el plan? Pero mírale la cara a Leandro. Pobrecito, tiene cara de asustado. Más que cuando le habla el papá. ¿Qué pasó con Jelly? ¿Ya nació mi sobrino? Siento como el zumbido de una mosca asquerosa. ¿Tú no lo oyes? Aquíétense. No se vayan a poner a pelear. Recuerden que estamos en una clínica. Fíjate que es el mejor lugar para romperle la boca a la desgraciada esta, porque así se la cosen rapidito. Ay, mira, tú no... ¡Stop! ¡Ya! No se miren, no se hablen, no se toquen, no se rocen, nada. Ok, está bien, pero dime qué ha pasado, cómo fue la cosa, los dolores le dieron en dónde, la peluquería, ¿qué pasó? ¿Le han dicho algo de mi sobrino? Ay, no, Dios mío, es que de verdad en este mundo hay gente abusadora. Y esto viene de nacimiento, mi amor. Llegan tarde a un evento tan importante como este y se hacen llamar tías. ¡Ya! Tú. Silencio. Y tú, Camila, sí, estamos en la primera. Ay. ¿Qué tienes? Amelia, ¿qué tienes? Siéntate aquí. No, es que si me siento me duele más. Ay, ya va. ¿Será una contracción? Voy a llamar al No, médico. no lo llames. Ya va. Es una puntada. Sí, yo creo que fue una puntada. Una falsa alarma. Tranquilo. No, Amelia. Eso de falsas alarmas no existe. Si te vuelve a dar otra puntada de esas, tenemos que llamar al médico o empezar a tomarle el tiempo. Se puede ser una contracción. Axel, tranquilo. Ya te dije que yo llamo al médico. Y además, vámonos a trabajar, ¿sí? Yo prefiero que nos quedemos aquí. Aún no es tiempo de que nazca Ignacio. Mi amor, de verdad, me estás asustando. Yo te dije que si me pasa algo, yo te llamo enseguida. Así que tranquilo. Que me quiero ir a trabajar, ¿sí? Yo tengo más o menos 8 meses planificándolo. Max, tú y yo hemos estado juntos desde mucho antes de estar casados. Ninguno de los dos se ha cuidado y nada. Algo tiene que estar pasando. Yo pienso que te estás ahogando en un vaso de agua. No tenemos que preocuparnos tan pronto. Yo quiero ir a un médico y punto. ¿Te resulta tan difícil complacerme? Max, yo solamente quiero saber si tú y yo estamos juntos en esto. Está bien, Astrid. Si eso te tiene tan preocupada, haz la cita y vamos al médico. ¿Sí?
¿Y entonces? ¿Cuál es el plan? El plan es que te vas a quedar tranquilito, sin hacer ningún movimiento brusco. Así no me obligas a dispararte por debajo de la mesa. Ya sabía yo que todo esto era muy bonito para ser verdad. Entrégame el arma. Listo. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar delante de todos estos testigos? No. Eso sería quitarle la diversión al asunto. ¿Y entonces? Entonces tú y yo vamos a dar un paseo. Levántate. ¿Y si no quiero? ¿Qué vas a hacer? Me tiene loco, me tiene mal. No estás en posición de hacer retos, Ezequiel. Así que más te vale obedecer. Está bien. Oh. ¿A dónde vamos? A una fiesta que te tiene preparada Fausto. Te va a gustar. Pero antes llama a tu hijo. Dile que estás conmigo. Que no te busque ni llame a la policía. Javier. Sí, todavía estoy aquí. Pero la situación cambió. Todo era una trampa. Estoy secuestrado. Pero no llames a la policía. Ni intentes contactarme después. Aparentemente me voy a reunir con Fausto. Yo te llamo después. No sé si vayas a tener oportunidad de ese llamar después. Yo que tú hubiese despedido para siempre. Solo ruégale a Dios que no cometas ningún error de aquí en adelante. Ni uno solo. Muévete. Yo sabía que todo esto era una trampa. Yo se lo dije a mi papá. Bueno, llamemos a la policía entonces. No, mi papá fue bien claro. 0 policía. Además, nosotros no conocemos a este tipo, Celso. Si se entera que llamamos a la policía, lo pueden matar. Escúchame una cosa. ¿No te dieron otra pista? ¿No te dijeron dónde lo podían haber llevado? No sé. No. Solo que iban a ver a Fausto. Solo eso. Tengo que pensar en algo rápido para sacar a mi papá de esta con vida sin llamar a la policía. Buenas madre. Mi amor, cuéntame, Jelly, el bebé, ¿cómo está? Ay, qué Bueno, nervios. no ha salido ningún médico. Jelly debe estar en pleno puje. Y cuéntame de Leandro. Leandro ya lo sabe, le avisaron. Claro, madre, claro que sabe. Si ese fue el primer chicharrón que entró al quirófano. Él la trajo con Chuchi y la bicha fea de la chila. Pero no se preocupe, madre, que todo va a salir bien, ¿oye? Por supuesto que todo va a salir bien, mi amor, porque Jesús está con ella. Jesús, María y José están acompañando a mi muchacha. Caminando de aquí para allá no vamos a hacer nada. Cada minuto que estamos aquí parados es un minuto que pierde el señor Ezequiel. Santiago tiene razón, Javier. Tenemos que hacer algo. Solo queda hacer lo que siempre hemos hecho. Ojo por ojo, diente por diente. No nos vamos a ocupar en rescatar a papá. Nos vamos a ocupar en secuestrar a uno de ellos. Claro, Amelia. Amelia está embarazada. No. Mujeres no. Sé que no deberíamos meter a las mujeres en esto, Santiago. Pero esta situación es distinta. Ellos secuestraron a mi papá y Fausto no lo va a soltar tan fácil. Amelia
Es suficientemente importante como para que liberen a mi papá y nosotros la entregamos a ella sana y salva. Exactamente. No lo pensemos más. Vamos, no perdamos tiempo. Bueno, está bien, pero tenemos que tener mucho cuidado. Amelia está embarazada y en ese estado está muy delicada. Nosotros no somos ningunos desalmados. Yo sé cómo secuestrar a Amelia sin hacerle daño. Vamos. Vamos. Hola, señora Pura. ¿Cómo está? Discúlpeme que no le avisé como de costumbre, pero es que necesito encontrarme con Gregorio. Pero tú no sabes que Yeli está pariendo. Tu hermano me llamó y me avisó. No, Leandro no me dijo nada. ¿Y de dónde salió tanta alegría? Están haciendo mi sobrino, el hijo de Leandro. Sí, señor. Y bueno, yo los voy a dejar porque voy a ponerme en contacto con ellos. Y no olviden nada de estar revolcándose en mi pensión. Jamás pensé que el nacimiento de tu sobrino te iba a emocionar tanto. Claro que sí. Además, tú sabes que yo me muero por tener bebés. ¿Conmigo? No, con Celso. No. Pues claro que contigo. Lo que pasa es que ahorita no estamos preparados para ser papás. Bueno, entonces trabajemos más duro. Por cierto, soy el nuevo accionista de Caprichos. ¿Qué te parece? Ay, no, yo no puedo, de verdad. No. Ay, pero dime, ¿por qué se tardarán tanto? Ay, yo no entiendo, de verdad, ni que estuvieran sacando al muchachito por partes. Camila, mi amor, ¿cuánto tiempo llevan allá adentro? ¿Será que se están tardando mucho, de verdad? ¿Será que algo malo está pasando? No, madre, ¿qué malo va a estar pasando? Lo que pasa es que mi sobrino es muy grande y muy fuerte y ese de segurito está peleando con el médico porque no quiere salir, pues. Claro, como su tía, pues, la tía. Leandro, ¿cómo está Yeli, mi amor? ¿Cómo está el bebé? Cuéntame. Perfecto, todo salió bien. Pesó 3,8 kilos. Ay, Dios bendito. Apenas lo vi, supe que era lo más importante de mi vida. Mi hijo es todo para mí. Él y Yeli son mi vida. Leandro, tú vas a ser el mejor papá del mundo. Gracias por estar con mi hermana. Gracias por ser como eres. Gracias. Qué bello. Ahí vengo con un millar de promesas. Y junto que me tiene loco, que me tiene mal. El médico me dejó cargarlo y les confieso que me sentí en la gloria. El bebé es hermoso. No veo la hora de llegar a la casa, cargarlo y que se duerme en mi pecho. Mira, hijo, pero Yeli, cuéntame, ¿Yeli lo vio? Sí, lo vio, le dio la bendición y ahorita la enfermera se lo llevó para limpiarlo y vestirlo. Ay, lo van a envolver como un bojotico. Ojalá a mi papá se le ablande el corazón y quiera a mi hijo tanto como ustedes. Es lo único que me faltaría para ser feliz, que él lo considere parte de nuestra familia. No te preocupes, Leandro. Déjame ese tema a mí, ¿sí? Yo veo cómo me las arreglo con Ezequiel. ¿Qué? Tranquilo. Contacte a Amelia, pero Javier, ¿para qué? No sé, eso fue lo que me dieron los secuestradores y yo obedezco. Llámala, Sebastián. Javier, tú estás equivocado. Amelia no se involucraría en algo así. Supongo que porque es la única con la que se puede llegar a un acuerdo. Sebastián, llámala, estamos perdiendo tiempo. Javier, estás equivocado. Yo no entiendo nada. Deberíamos llamar a Fernando. Amelia. Sí, disculpa que te moleste de nuevo, pero necesito hablar urgentemente contigo. Sí, en el parque de siempre. Gracias. ¿Quién era? Ay, mamá, sentí una presión muy fuerte en la barriga. ¿Llamaron al médico? Yo le iba a decir a Axel, pero se me pasó. Mamá, lo que más me preocupa es que Axel está esperando que pasen 3 semanas para parir. Y la verdad es que ya estoy lista. Por eso mismo tienes que estar pendiente, hija. Un dolor como el que te dio no puedes dejarlo pasar así como así. Mamá, lo que te estoy diciendo es que Axel está negado a que el bebé nazca antes de tiempo porque piensa que no está listo. Mamá, ¿qué voy a hacer? Nada, Amelia. No puedes hacer nada. Mi nieto va a nacer antes de tiempo. Y ve acostumbrando a Axel que por estos días
vas a ser papá. Y tú apréndelo de una vez. Porque el resto de tu vida, esta mentira, va a ser tu verdad. Seguí tu consejo y hablé con Max. Le dije que estoy muy preocupada por lo que nos está pasando y que quisiera ir a un médico a que nos chequeara y pues que nos diga que todo está bien. ¿Y él entendió perfectamente? Bueno, la verdad es que me costó un poco que entendiera la gravedad del asunto. Pero finalmente me dijo que sí, que me va a acompañar. Así que mañana mismo hago la cita y más pronto de lo que esperamos voy a quedar embarazada. Ay, qué emoción. No sabes las ganas que tengo de ser abuela, de tomar a ese netecito en mis brazos. Además, él será el heredero, el dueño y señor absoluto de todo lo que poseo. Yo sé que a mi hijo no le va a faltar nada, Marcelina. Pero yo no quiero tener un hijo con Max por su dinero, no. Yo lo quiero por la satisfacción de ser madre y concebir el fruto de nuestro amor. Hablando de eso, Marcelina, yo quería pedirte algo. Lo que pasa es que mañana tengo una cena con el embajador de España y quería pedirte a ver si tú me podías prestar alguna de tus joyas. Claro que sí, Astrid, por supuesto. Doris, por favor, ve al cuarto y me traes el joyero. Va a ser solo un préstamo. Tampoco quiero ser tan abusadora. No tienes por qué preocuparte. Tú sabes que todo lo mío es automáticamente tuyo. Ya va. ¿Cómo que ahora eres accionista de Caprichos? Con el dinero que he ido ganando, he ido comprando acciones en la empresa. ¿Y tu papá lo sabe? No, aún no. Apenas con lo que tengo formo parte del grupo de pequeños accionistas. Pensé que con el dinero que estabas ahorrando era para comprar un apartamento para los dos. Sí, Julia, pero antes necesito garantizarnos un sustento. A lo mejor yo no llegue a ser el dueño, pero mi papá, cuando yo le diga que nos casamos, no podrá despedirme. Claro, porque serás accionista. Y me parece una maravillosa idea. Y ahora tengo que hacerlo mejor, porque con tu idea de tener hijos, voy a tener que comprar más acciones. Gracias por demostrarme que estás madurando por nuestro amor. Y que sí podemos tener un futuro juntos. ¿Qué pasó? Aquí estoy. ¿Cuál es la urgencia? Amelia, mira cómo te ha crecido la barriga. Estás hermosa. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuándo das a luz? ¿Te sientes bien? ¿Eso era lo urgente que querías decirme? No. Discúlpame. Yo quería conversar contigo, o más bien, negociar el secuestro de mi padre. ¿El secuestro de tu papá? ¿Cuál secuestro? Yo sería incapaz de estar metida en algo tan asqueroso, y menos en mi estado. Yo lo sé, pero Javier me dijo... Pero... ¿Sabes? En el fondo siempre pensé que iba a ser más difícil atraparte. De que por ser el gran Ezequiel López Méndez ibas a ser más desconfiado, más inteligente. Pero Fausto tenía razón. Estás perdiendo condiciones. Querido Santa Claus, gracias. Gracias por traerme este regalo de Navidad que tanto te pedí. Así te quería ver, desgraciado, ¿ah? Así te quería tener. Y ahora sí no te va a salvar nadie, Ezequiel. Nadie, ¿ah? Basura. Y le conviene que sea así, mijo. Procure que yo no me salve. Que no salga vivo de aquí. Oh, tranquilo. No te preocupes. Que yo estoy aquí para complacerte, para atenderte. ¡Basta ya!
Tiempo sin verte la cara, Fausto. Será la última cara que veas en tu vida, Ezequiel. Vengo con el pecho acelerado y una sonrisa. Tío, tú me tienes que dar el privilegio de matar esta basura. Vamos a terminar con esto de una vez y nos vamos a celebrar. Fernando, saque a su primo. No quiero oírlo hasta que se calme. ¿Pero por qué, tío? Porque siempre hay que esperar, ¿ah? ¡Vamos! Porque siempre hay que esperar, tío. ¡Vamos! ¡Tío! Eso te pasa por andar con mocosos, Fausto. Tú no le puedes encargar a un niño el trabajo de un hombre. ¿Y quién crees que está de pie frente a ti a punto de mandarte al infierno? Ay, Ezequiel, Ezequiel. Yo sabía que algún día me ibas a pagar todas las palizas que le diste a mis hijos. Yo no tengo la culpa de que tú los hayas criado mal y haya tenido que ser yo el que le enseñara modales y respeto. Así que cada una de esas palizas las tenía muy bien merecidas. ¿Marcos? Marcos se merecía que lo asesinaras tan cobardemente. Cuando yo era muchacho, adopté al cachorro de un perro que sacrificaron por morder a su dueño. Mi papá no quería. Él decía que había que sacrificar al perro y al cachorro. Pero yo me puse terco y le dije que si lo criaba con cariño, él no iba a morder a nadie. Tenía una manchita blanca en el pecho, era bien bonito el perrito. Pero torpe. No sabía hacer ningún truco. No sabía hacerse el muerto. Pero era cariñoso y obediente. O eso era lo que yo pensaba. Hasta que un día llegué a mi casa y vi que le había sacado medio tajo del brazo a mi hermano con un mordisco. Mi papá tenía razón. Había que matar al perro y al cachorro desde el principio. ¿Le faltó amor? No. ¿Comida? ¿Cariño? Tampoco. El perro simplemente mordió a mi hermano porque estaba en su naturaleza, en su sangre, en sus genes, y en cualquier momento nos iba a atacar. Por terco, mi papá me obligó a matar el perro con mis propias manos. ¿Y qué tiene todo eso que ver conmigo? Que usted y su hermano son como ese cachorro que tenían que morir con su papá para que después no me secuestrara a mi muchachita ni me pusiera una pistola a mí en la cabeza. Pero ¿sabes qué es lo bueno de eso, mijo? Que desde ese día yo dejé de ser terco. Marcos merecía algo mucho peor y tú lo sabes, por tocar a mi muchacha. Dale gracias a Dios, que por lo menos te dejó un cadáver que enterrar. Suerte que no tendrá tu familia, porque tendrá que llenar de piedras tu urna, porque ni las cenizas les voy a dejar. Gracias, Boris.
Señora Astrid, agárrese los ojos, que se le van a caer dentro del joyero. Ay, Marcelina, pero qué joyas más bellas. Por Dios, todo es hermosísimo. Puedes escoger lo que tú quieras. Estas joyas no las voy a usar más. Mira, estos son zafiros azules, ¿ves? Y este es un rubí rodeado todo de... es tan bello que lo quiero todo. Las estaba guardando para la mujer que sería mi nuera. Así que técnicamente son tuyas. Ay, Marcelina, ¿tú me estás hablando en serio? Tú definitivamente eres la mejor suegra de este mundo. Estoy preocupada, Max. Ezequiel no ha regresado. No me responde el teléfono. Se fue con Javier, con Celso y con Santiago y ninguno atiende el teléfono. Algo está pasando. Tranquila, cálmate. Déjame llamarlos a ver en qué lío andan metidos. ¿Presidencia de mascarada? Hola, Octavia. Es Roger Aragón. Llamo para pedirte una gran colaboración. En efectivo, por supuesto. Si no la entregas, nunca vuelves a ver a Ezequiel. Porque adivina qué, lo tenemos secuestrado. Dios mío, no puede ser. ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Aló? ¿Quién es? Colgaron. Es Roger. Es Roger Aragón. Y dicen que tiene secuestrado a Ezequiel y que si no damos una fuerte suma de dinero, lo matan. Javier, hermano, me engañaste. Me utilizaste como carnada para atrapar a Amelia. ¡Cállate, Sebastián! Llama a tu primo Roger y pregúntale dónde tienen a mi papá. Él tiene que saber. ¡Rápido! Sí, yo lo voy a llamar rápido. Ya lo llamo. Ya. Aló, Roger, ¿ustedes saben dónde está Ezequiel? Sí. ¿No te parece una excelente noticia, prima? Pero ustedes se volvieron locos. Hazme el favor y pásame ya a mi papá. No. El tío está ocupado. Él mismo se va a encargar de matar a la rata de Ezequiel y por fin se acabará esta guerra. ¿Qué te dijeron? Sebastián, yo te juro que yo no sabía nada de esto. Te lo juro. Esto va a terminar en una desgracia, una tragedia. Ezequiel, ya mi sobrino nació y... ¿Qué pasó? ¿Dónde está Ezequiel? Me alegra lo de tu sobrino. También es tu sobrino, Max. ¿Cómo está Leandro? Feliz. ¿Me puedes decir qué está pasando, por favor? Los Aragón secuestraron a papá. ¿Cómo es la cosa? Esa gente me va a oír. ¿Y qué es lo que quieren? Roger pidió una fuerte suma de dinero. Los Aragón pidiendo dinero, eso es muy raro. Nosotros también pensamos lo mismo, pero seguro Roger está armando algún truco. Eso se resuelve rápido. Voy a llamar a Ezequiel. Ya lo intentamos, pero nadie nos contesta. Usted se ha comunicado con el número de Ezequiel López Méndez. En estos momentos él no puede atender porque está un poco indispuesto con un problema que lo tiene atado de manos, literalmente. Te has vuelto descuidado, Fausto. Poco precavido. ¿Por qué dices eso? ¿Quién está cuidando a Patricia? ¿O a tu hija Amelia y su barrigota? No me digas que fuiste lo suficientemente estúpido para venirte con estos 3 mamarrachos y no dejaste a nadie pendiente de ellas. Estás hablando demasiado. ¿Tú crees que mis hijos se van a quedar de brazos cruzados? Ellos saben que tú me tienes. Y seguramente en este momento están yendo por alguna de ellas para canjearme. No si te mato yo antes. Entonces hazlo de una vez. Porque si logro levantarme de aquí, te voy a sacar el corazón con mis propias manos. Y me lo voy a comer mientras aún sigue latiendo. Qué mala educación la de la gente que no se calla cuando se lo piden de buena manera.
¿Ya Roger te dijo dónde tenían a mi papá? No, pero si quieres lo puedo llamar otra vez y hacerlo entrar en razón. Tal vez mi papá no sabía nada de esto. No. Y lamento que esto se tenga que resolver de esta manera. Pero yo tengo otro método. ¿Qué te pasa, Javier? ¡Hago lo que tengo que hacer! ¡Y apártate! Porque lo último que quiero es hacerte daño, hermano. Me tiene loco, me tiene mal. No seas insensato, Javier. ¿Cómo se te ocurre secuestrar a una mujer y más estando embarazada? ¡Es la única forma de salvar a papá! Solo la queremos para ofrecerla en intercambio por el señor Ezequiel. Ustedes se volvieron locos. No se dan cuenta que Amelia está a punto de dar a luz. Señores, avísenle a Fausto que ya la tenemos y ya. No le van a avisar a nadie porque la van a dejar ir. ¡No! Si tú compraste acciones en la empresa de tu papá, capaz yo puedo hacer lo mismo enmascarada. Me parece una gran idea. Me emociona saber que ya no piensas como un niño. ¿Te imaginas que toda esta guerra se acabe antes de que tú y yo digamos que estamos casados? Ay, Julia, yo no creo en milagros. Yo sí. Y si eso pasa, a mí me encantaría trabajar en Capricho. Ey, esa idea me gusta. Podemos celebrarla con un beso. Solo uno. Porque hoy más que nunca entendí que esta guerra absurda que nos separa debe terminar ya. ¿Lo vieron? ¿Cómo es de bello mi sobrino? ¡Bellísimo! Hermano, ¿sabes lo que es este niño con unos ojitos tan bonitos? Ay, no, de verdad. Nosotros lo vimos antes de venirnos allí en el retén. Ay, se veía hermoso. Mira, yo quiero conocerlo. Voy a buscar el bolso que me mandó a pedir Leandro y regreso después. Sí, búscalo. ¡Qué emoción! Nada. Ahora repique y nadie atiende. Acabo de hablar con Torrealba, ya está al tanto de todo. ¿Por qué hiciste eso, Octavia? No debiste hacer eso fue un error. Con esa llamada pudiste firmar la sentencia de muerte de papá. Bueno, ¿y qué querías que hiciera? A alguien teníamos que llamar, yo estoy desesperada. Voy a llamar directamente a Roger. A lo mejor puedo negociar con él. O quizá encontrarnos en algún sitio. Aló, Roger. Hola, hermanita, ¿cómo estás? No me digas que estás llamando por tu maridito, porque si es así, te recomiendo que vayas organizando su funeral, porque no pienso dejarlo con vida. Ajá. Mira lo que me encontré en la juguetería allá abajo. ¿Y Amelia? ¿Dónde está Amelia? ¿Tú sabes algo? ¿Salió? No, señor Axel, yo vi hace rato que ya se lo apurada, pero no dijo para dónde iba. Vamos a hacer algo. Si ella te llama o se comunica contigo, me avisa, ¿sí? Yo voy a estar aquí. Ok. Adelante. Contéstame, Amelia. ¿Dónde estás? Basta, por favor. No más violencia, ya. Es mi esposo. Lo siento, no puedes atenderle. ¿Pero cómo te atreves, Javier? Ya, basta. Yo sé por qué tu hermano hace lo que hace. Está bien. Yo voy a colaborar con ustedes para que esto se acabe de una vez, ya. No, Amelia, pero tú estás loca. Tú estás a punto de dar a luz. ¿Qué va a pasar si te dan los dolores? Ya, no le va a pasar nada, Sebastián, créeme. Yo mismo la llevo al hospital. Pero ella está consciente que fue su papá el que propició toda esta situación. ¡Los dos! Porque el animal de tu padre es tan culpable como el mío. Los dos son unas bestias. Amelia, yo no me voy a apartar de ti ni un instante. No pienso dejarte sola. Ay, Ezequiel. Te confieso que te voy a extrañar. Tantos años.
con esta guerra contigo. Y ahora, sin ti, los días van a parecer un poquito aburridos, aunque definitivamente felices. Felices porque tú ya no vas a estar en este mundo. ¿Qué pasó, Fausto? Una llamada que no quieres atender. ¿Aló? ¿Amelia? Sí, papá, soy yo. ¿Qué pasó? Estoy con Javier, el hijo de Ezequiel. Y si no quieres que nos mate a tu nieto o a mí, que ni siquiera ha nacido aún, es mejor que sueltes a su papá ya. Con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo